Ahí va. Ahora sí estamos grabando y adelante, César. Muchas gracias, Tonantzin. Y muchas gracias también a todos los que entraron ahorita y los que no entraron ahorita, pues a ver si nos alcanzan a ver después en YouTube o algo. Pues la plática que preparé hoy la titulé Índices de vegetación, características de las hojas y fotosíntesis. ¿Cuál es la relación? Pues a mí en lo personal es un tema que me gusta mucho. No es necesariamente lo más nuevo que ando trabajando, pero es algo que les quise presentar porque siento que como que está mucho de lo que ando trabajando ahorita, como que viene inspirado de esto y a ver si creo que les puede interesar. Eh, entonces, bueno, como decía Tonantzin, hice un postdoctorado en la Universidad de California, Irvine, y fue más o menos como el 2018, 2020, eh, y lo hice con Mike Golden. Y los que no lo conocen, yo lo considero uno de los pioneros, así como en la metodología, en el procesamiento de todo esto de eddy covariance. Es una persona muy interesante, yo lo aprecio mucho y me encantó trabajar con él. Y entonces justo lo que les voy a presentar es algo que estuve desarrollando cuando andaba trabajando ahí con él. Em, Como dato curioso, como que yo venía mucho trabajando como ecofisiología de plantas, las torres, todo eso. Pero cuando empecé a trabajar con él, me empecé a meter mucho más en lo de remote sensing. Y entonces fue cuando lo empecé a mezclar ahí con todo esto, además de ecofisiología y todo eso, ¿no? Y ahorita es algo de lo que todavía no me puedo zafar, porque me gustó mucho. Em, entonces, de hecho, ya está publicado. Si a alguien le interesa, pues este es el artículo. Eh, Tiene un título más o menos parecido al de la plática, ¿no? Salió por ahí en el 2020. Em, bueno, quiero empezar así por lo básico, ¿no? Eh, pues hay dos flujos de carbono en los ecosistemas que son, pues, flujos que podríamos considerar bastante grandes, ¿no? Uno es el flujo de dióxido de carbono causado por la fotosíntesis, o que normalmente a escala así de ecosistemas se le llama también producción primaria bruta. A veces de cariño los que estamos como en esto le llamamos GPP. Em, y entonces estos procesos atrapan dióxido de carbono de la atmósfera y los incorporan al ecosistema, ya sea en la biomasa o a todo lo que pase después de ahí, ¿no? También hay otro flujo bastante grande que es el de respiración, y pues este flujo de hecho regresa, o este proceso metabólico regresa dióxido de carbono que ya está en los ecosistemas, lo regresa a la atmósfera. Em, en general, no quiero decir siempre, pero en general el de fotosíntesis es un flujo que tiende a ser un poco más grande, y de hecho en eso que es más grande radica como su importancia, pues, ¿no? De hecho ahorita pues se considera bastante importante este proceso metabólico, podríamos decir, o biogeoquímico incluso, porque, porque gracias a él, bueno, o este proceso determina en gran medida qué tanto dióxido de carbono secuestran los ecosistemas. Eh, entonces los ecosistemas, pues al secuestrar este dióxido de carbono, pues podemos decir que están como contribuyendo a mitigar el cambio climático de una manera natural, ¿no? Y como bien sabemos, pues la manera a lo mejor más directa de estudiarlo es con las torres estas de eddy covariance. Em, entonces, hay mucho interés también en poder llegar a tener estimaciones, pues, de la fotosíntesis, pero no solo en donde están estos sitios de monitoreo, ¿no? Sino prácticamente en cualquier parte del mundo, prácticamente también en cualquier tiempo, a lo mejor hasta alta resolución para poder saber bien qué pasa ahí en el terreno. Este, pero pues es todo un reto, ¿no? Pero definitivamente nos interesa mucho, pues, ¿no? A lo mejor a los políticos les interesa porque están muy interesados los países en reducir sus emisiones. A lo mejor hay un interés de la economía porque hay todo un mercado en el carbono. Este,
etcétera, ¿no? Pero la realidad es que es difícil hacer esto y el principal reto es que realmente no podemos instalar una torre en todos lados, pues no podemos tener una torre en todos lados y mantenerla operando siempre. Por ejemplo, aquí les muestro un mapa donde todos estos puntitos azules, pues, son aproximadamente a lo mejor una buena parte de los sitios que están en el mundo. A lo mejor no son todos, pero es una buena parte. Y como pueden ver, hay un chorro de huecos, hay lugares donde no hay sitios, ¿no? Y ese es el reto. ¿Cómo le hacemos para extender estas observaciones a cualquier parte, cualquier tiempo, ¿no? Todavía otro reto más es que, pues, no es un proceso sencillo. Yo pudiera decir que es un proceso como muy dinámico, muy complejo. O sea, varía en el tiempo, varía de un día a otro, a veces varía de un sitio a otro mucho. Y principalmente por un chorro de factores, ¿no? A lo mejor pudiéramos mencionar todos estos que pongo aquí como que pudiéramos considerarlos variables meteorológicas, a lo mejor disponibilidad de agua, radiación, temperatura, etcétera, ¿no? Pero también hay todo un conjunto de características de las plantas, pueden ser morfológicas, pueden ser fisiológicas, bioquímicas, fenológicas incluso, y entonces todas estas contribuyen a que hay veces que de un año a otro, de un sitio a otro, de una semana a otra, de un día a otro, pues todo esa magnitud de la fotosíntesis pues varíe, ¿no? Eh, una manera que se ha usado bastante para tratar de extender como las observaciones pues a otros lados, ¿no? Donde no están esas observaciones, es usando imágenes de satélite. Eh, Para los que no están muy familiarizados, pues pudiéramos decir que una gran proporción de las imágenes de satélite se generan más o menos así. El Sol, pues es como la fuente de radiación y los satélites tienen unos sensores que captan la luz que es reflejada por la superficie terrestre, ¿no? Espérame tantito. Em, entonces, captan la luz que se refleja de la superficie, ¿no? La radiación, pues, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que es algo así como una cámara fotográfica, ¿no? Las cámaras fotográficas también capturan la luz, principalmente la luz visible, el azul, el rojo, el verde, ¿no? Capturan esa luz que se refleja, pues, de los cuerpos, de las superficies, etcétera. Pero a lo mejor la diferencia que tienen las imágenes satelitales es que no están necesariamente restringidas a esos colores o a esa parte visible del espectro electromagnético, sino que pueden también capturar la radiación que se refleja en otras longitudes de onda, por ejemplo, en el infrarrojo cercano. Em, y entonces, una manera de expresar esto que están capturando los satélites es lo que se llama la reflectancia. Y la reflectancia es como la proporción de la radiación que llega a la superficie. ¿Cuánta de esa es reflejada? Em, y entonces definitivamente pues las plantas influyen mucho en esa cantidad de radiación reflejada, ¿no? Y de diferente manera en las diferentes regiones del espectro. Por ejemplo, si vemos esta gráfica que tengo aquí, podemos ver que la reflectancia en esta parte visible, donde está pues a lo mejor el color azul, el color verde, el color rojo, pues es relativamente baja, por ejemplo, 0.1 o menos, o sea, se refleja a lo mejor el 10%, probablemente todo lo demás se absorbe. Pero acá en la región del infrarrojo cercano, donde ya no lo podemos ver, pero que también está, em, la vegetación normalmente refleja mucha de la radiación, más que absorberla, refleja. Y entonces eso hace que se genere como este patrón que estoy tratando de mostrar aquí, que entre más vegetación, eh, hay menos reflectancia en la parte visible. Aquí le estoy dando énfasis al rojo, ahorita les voy a platicar por qué. Y también entre más vegetación se refleja más radiación en el infrarrojo cercano, ¿no? Y los satélites no captan toda esta información espectral, o al menos la mayoría no. Normalmente lo hacen en ciertas regiones clave, pudiéramos decir, del espectro, y a esas regiones que muestrean los satélites les llamamos, pues comúnmente se les llama bandas. Eh, entonces, se han desarrollado estos que se llaman índices de vegetación, que son combinaciones de estas bandas.
Y entonces la idea de combinarlas es usar estos datos que están contenidos en las imágenes de los satélites, usarlos, pero para interpretar o para tener estimaciones de las características de la vegetación, ¿no? Por ejemplo, el clásico y también uno de los primeros que se desarrolló es este que se llama NDVI o índice de la diferencia normalizada de la vegetación. Eh, pues se inventó como en los 70s por ahí y todavía hasta la fecha es súper usado, ¿no? Eh, no es perfecto, pues tiene sus contras, pudiéramos pensar, y de hecho por eso existen muchos otros, hay un montón de índices de vegetación. Yo para esta presentación me estoy enfocando al menos en estos que les muestro aquí, ¿no? Por ejemplo, alrededor del 2000 eh, se desarrolló este que le llaman, pues literal, es un índice de la vegetación mejorado, ¿no? Que trataba al menos de, de resolver algunos de los problemas que se habían detectado ya con este otro índice que es el NDVI. Y hace todavía más reciente, en el 2017, sacaron este que se llama infrarrojo cercano de la vegetación, o NIRV. Mi literal es una multiplicación en el NDVI multiplicado al infrarrojo cercano, ¿no? Si se fijan, todos estos están aprovechando eso que les platicaba ahorita, están aprovechando que cuando hay vegetación se refleja en el infrarrojo, pero se absorbe en el rojo. Todos lo tienen como una base, por así decirlo, ¿no? De esto. Y pues algo bien interesante que sabemos es que pues cuando hay más vegetación, pues el valor de estos índices de vegetación sube, ¿no? Aumenta. Y todos sabemos que están fuertemente correlacionados con la fotosíntesis del ecosistema o la productividad primaria, como le queramos llamar. Eh, lo interesante es por qué funciona, ¿no? Y a veces creo que lo damos por sentado. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Pero también ya sabemos un poco de por qué funcionan y también están claro algunas cosas de que no sabemos por qué funcionan también. Por ejemplo, el NDVI que tiene tanto tiempo, pues ya sabemos bastante bien que es sensible a la cobertura de la vegetación, por ejemplo, al índice de área foliar, o que lo podemos considerar una medición de la cantidad de hojas en un ecosistema, y a la clorofila también. A lo mejor cosas que tiene en contra es que se sabe que satura en vegetaciones densas. Aquí lo vemos en esta gráfica de abajo, por ejemplo. A una cantidad de hoja relativamente baja, ya este índice ya no responde. Por ejemplo, si el ecosistema tuviera más hojas, ya casi no cambia el valor. Y eso se le llama que está saturado ya, ¿no? Eh, entonces no es capaz bien de captar todas estas diferencias en la vegetación. También se sabe que es sensible al suelo, es decir, a veces su valor cambia simplemente porque hay un suelo más claro o más oscuro, por ejemplo. Eh, y lo interesante es que aunque mida, pues todo esto que sabemos que es importante, por ejemplo, la cantidad de hojas, la clorofila, todo eso sabemos que está involucrado en la fotosíntesis. Aún así, a veces funciona muy mal y entonces te quedas, ¿por qué es? Pues será por esto, estas cosas, estos contras que tiene. Puede que sí, pero puede que no. Eh, y entonces estos otros dos índices de vegetación sabemos que también son sensibles al índice de área foliar o a la cantidad de hojas. Aquí lo vemos también. Eh, De hecho, lo hicieron para que saturara menos que el NDVI y que fuera menos sensible al suelo. Lo que no sabemos bien es realmente a qué es sensible esto, a qué son sensibles estos índices. Hay gente que dice que puede ser a la clorofila, hay gente que dice que puede ser al ángulo de las hojas, al peso foliar específico, al nitrógeno, al agua. Entonces, bien no sabemos, pues entonces realmente no sabemos si funciona. Si funciona bien para predecir la fotosíntesis, no sabemos bien por qué, pues no. Mm, algo también que quisiera criticar un poco es que en la comunidad, ya sea en la comunidad pues la comunidad que se dedica a la percepción remota, pero también la comunidad científica en general, hay ciertos dogmas pues que yo creo que a lo mejor y deberíamos de abandonar poco a poco, ¿no? Por ejemplo, siento que existe el vicio de llamar o de decir que estos índices miden la verdosidad de la vegetación y a mí se me hace un concepto súper ambiguo, pues no, o sea, para empezar ni está el verde involucrado en sus cálculos, ¿no? Y verdosidad, pues, ¿a qué te refieres? O sea, cantidad de plantas, cantidad de hojas, a todo, a nada. No sé, ¿no? Yo les recomiendo que no usen este término. Realmente tenemos un poco de mejor idea de qué están viendo en algunos casos, ¿no?
Eh, Mucha gente también dice que miden la actividad fotosintética de la vegetación y también podríamos decir que eso tampoco es cierto. Si se fijan, pues la reflectancia simplemente mide cuánta luz se absorbe y cuánta se refleja en las diferentes longitudes de onda, pues, del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, si bien es sensible, pueden ser sensibles a ciertas características de la vegetación, realmente no miden actividad fotosintética, no miden o pueden ser sensibles a ciertas características de la vegetación. Em, bueno, existe también esta idea de que la cantidad de las hojas es el principal controlador de la fotosíntesis y poco a poco ahorita creo que los quiero ir convenciendo de que no. También en la comunidad cree que esta sensibilidad al suelo que tienen algunos de estos índices, pues también es un gran problema. También poco a poco los quiero ir a lo mejor convenciendo que puede no ser el principal, ¿no? Eh, y ya hay un chorro de artículos de muchos aspectos de esto, ¿no? Comparaciones, que si uno funciona mejor, a lo mejor casi cada sitio de torre tiene un artículo diciendo cuál funciona mejor o así, ¿no? Pero, pero existirá uno que es mejor, como que a lo mejor y ahorita no, bueno, al menos en ese tiempo que saqué este artículo, pues no sabíamos bien, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica que les pongo aquí muestra varios sitios, que son todos estos códigos que tiene aquí. Cada uno de esos es un sitio. Diferentes tipos de ecosistemas, por ejemplo, bosques de coníferas, pastizales, cultivos. Y aquí es el coeficiente de correlación que tiene con los diferentes índices. Entre más larga sea la barrita, pues más fuerte se correlaciona el índice con la fotosíntesis del ecosistema, ¿no? Y entonces te puedes encontrar sitios donde a veces el LEVI o el NIRV son los mejores, pero te puedes encontrar también sitios donde el NDVI es el mejor, ¿no? Entonces prácticamente la conclusión de estos artículos era que varía de sitio a sitio, o sea, no hay uno perfecto, varía de sitio a sitio. Pero luego cuando salió este artículo del 2017 que introducía el NIRV, pues pones esta gráfica que se ve hermosa, ¿no? Y te quedas, todos estos son datos de todo el mundo. Y entonces te quedas a la torre, pues yo creo que este índice funciona bastante bien, pues, ¿no? Pero, pero no sé, a lo mejor falta analizarlo un poco más, ¿no? Ya por último, ya casi para entrar ya en lo mero bueno, es que, ¿por qué clavarnos en los índices de vegetación? Pues no sé, ahorita a lo mejor ya hay muchas otras cosas que podrían estar interesantes. Desde mi punto de vista son muy valiosos. En primer lugar, porque son simples, es decir, su cálculo es esto menos esto, dividido entre esto. Es súper simple de hacer los cálculos, ¿no? Y las computaciones, pudiéramos decir. Eh, Hay imágenes globales, o sea, está cubierto todo el planeta de imágenes que pueden calcular esos índices de vegetación desde hace décadas, a lo mejor desde 3 o 4 décadas, ¿no? A veces hasta más. Prácticamente tienen muy alta resolución o muy buena resolución, podríamos decir. Y yo pienso que son interpretables, aunque hay muchas cosas ambiguas, pero yo pienso que pueden llegar a ser bastante interpretables. En cambio, están todas estas otras cosas, por ejemplo, SIF, la fluorescencia, fluorescencia de la clorofila inducida por el sol, imágenes hiperespectrales, técnicas de machine learning, etcétera, ¿no? Pero todas estas, a fin de cuentas, yo siento que no son tan simples, por lo general tienden a ser mucho más complejas. A veces la cobertura está muy limitada de todos estos, en el espacio, en el tiempo también, a lo mejor a nivel global, a lo mejor tenemos un par de años, algo así. Y no son tan fácilmente interpretables, por ejemplo, en caso del machine learning. Pues no, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que es como una caja negra. Entonces, pues por muchas razones sigue el interés en los índices de vegetación, ¿no? Y en entenderlos mejor y en desarrollarlos más. Em, entonces, lo que yo quisiera en esta plática es tratar de ir respondiendo como estas dos preguntas. ¿Cuál índice se correlaciona de manera más generalizable con la fotosíntesis del ecosistema? Entre sitios o entre biomas, pero también a través del tiempo, ¿no? Y pongo como hipótesis gráfica, algo así lo podríamos llamar, donde cada una de estas líneas pudiera ser no sé, una regresión lineal en un diferente sitio, y a lo mejor esta que está un poco más gruesa y negra pudiera ser como que la correlación, a lo mejor espacial, le podríamos llamar, la correlación entre todos. Y pudiera haber unos índices que tengan este tipo de relación, donde cada sitio tiene una pendiente, un intercepto diferente, eh, y ninguno realmente converge, ¿no?
parece que hay como una tendencia, pero cada sitio tiene una relación específica. Entonces, esta podríamos decir que es una relación no generalizable, pero pudiera haber algunos índices de vegetación que sean así, donde todos los sitios tengan una relación más parecida, interceptos más parecidos, pendientes más parecidos, como más convergentes. Entonces, esto le podríamos llamar que es una correlación más generalizable y algo que pudiéramos aplicar prácticamente en cualquier lado, ¿no? Si aplicamos una como esta, pues yo creo que los errores que vamos a tener son bastante grandes. Y bueno, y la segunda pregunta de investigación es que si hay algún índice o algunos índices que funcionan mejor y de manera más generalizable, es ¿por qué? ¿Cuáles son las bases fisiológicas de esto principalmente, no? Y mi propuesta es que los índices de vegetación son sensibles a ciertas características de las plantas. Y es esa sensibilidad a las características de las plantas lo que hace que se correlacionen en mejor o mayor medida con la fotosíntesis del ecosistema. Entonces, entrando ya en la primera parte, pues para empezar a probar esas preguntas, usé estos sitios que tenía Mike Golden. Él tiene 10 sitios aquí en el sur de California, unos están aquí, otros están acá en la Sierra Nevada, pero son muy interesantes, prácticamente hay de todo, matorrales, desiertos, chaparrales, diferentes tipos de bosque, sitios a baja elevación, a alta elevación, diferentes climas, etcétera, ¿no? Pero algo que me gusta mucho de esta, podríamos decir red de torres, em, es que todas tienen exactamente la misma instrumentación y todos los datos se procesan exactamente igual. Literal, tienen los mismos modelos de sensores, todo es igualito. Entonces, usar algo así para estos análisis, pues yo creo que es importante porque así nos quita ruido de otras cosas que pudieran ser que no sea lo fisiológico, pues, ruido que pudiera ser el procesamiento de los datos, los diferentes instrumentos, etcétera, ¿no? Em, y estos sitios tienen muchos años de datos, como se pueden dar cuenta aquí, como entre 4 y como 12 años, ¿no? Em, Pensamos también que los índices de vegetación no necesariamente son sensibles a las cosas que hacen que varíe la fotosíntesis de un día a otro, pero sí a las cosas que determinan como la tasa máxima de fotosíntesis, por así decirlo, ¿no? O la capacidad fotosintética. Entonces, por esa razón, usamos datos al mediodía, que por lo general en condiciones buenas es cuando ocurren las tasas máximas del día. Incluso descartamos algunas condiciones muy estresantes, como a lo mejor pueden ser condiciones o flujos que se midieron en condiciones donde la atmósfera está muy seca, donde la temperatura es muy cálida, etcétera, ¿no? Para quedarnos con ese mismo concepto de los índices, parece que en teoría predicen la capacidad fotosintética, pues o la fotosíntesis en las condiciones buenas. Y usamos esta reflectancia de MODIS de este producto que también como que nos las da como si se estuviera tomando la reflectancia siempre, como cuando el sol está en su máxima altura y prácticamente a la misma hora y en el mismo ángulo del sensor. Entonces, nos quita también, usar este producto nos quita también otro ruido que pudiera afectarnos y que no está necesariamente relacionado con la fisiología, pues y todo eso. Entonces, aquí están algunas fotos de los sitios, la neta, todos son, a mí en lo personal se me hace que todos están muy bonitos, pues, ¿no? Todos los pastizales, los matorrales, los tipos de bosque. Entonces, aquí en esta gráfica ya les muestro un poco las comparaciones de las correlaciones de los diferentes índices de vegetación con la fotosíntesis del ecosistema al mediodía. Cada rayita, pues así como les mencioné hace rato, es la correlación o la regresión lineal en un sitio. Y no pongo los datos de todos los sitios para mantener la gráfica como un poquito más limpia, ¿no? Pero pongo al menos los de un sitio que está aquí. Y si se fijan, el NDVI parece que tiene esas relaciones como los que les decía que pudiera ser una relación como muy específica de cada sitio. Cada sitio tiene su intercepto, cada sitio tiene su pendiente. No hay mucha como convergencia. Algunos sitios sí, pero la mayoría no. Em, en cambio, el EBI y el NIRVE pues se ven prácticamente iguales y vemos más convergencia en estas relaciones, ¿no? Todos los sitios están como más cerquita, las pendientes están más uniformes, los interceptos están bastante más uniformes también.
están más pegados a esta línea gruesa que la pudiéramos entender como la relación en el espacio, o sea, entre todos los sitios. Entonces, nuevamente, NDVI parece que tiene correlaciones muy específicas del sitio. Se me hace a mí riesgoso usarlo para cualquier sitio, por eso mismo. Introduciría mucho error. Pero las correlaciones con estos otros dos índices de vegetación, pues se ven más generalizables, pues, ¿no? Y creo que las podíamos usar con un poco más de confianza para, pues, para predecir la fotosíntesis prácticamente en cualquier lado, ¿no? Al menos con un poco más de confianza. La siguiente parte es el por qué. ¿Por qué pasa eso? Y para contestar esta pregunta, pues no es tan sencilla. Nosotros nos basamos en usar modelos eh, que incluyen como los mecanismos que están involucrados, ¿no? Por ejemplo, está este modelo de la reflectancia que es bastante usado, ProSail se llama. Y pues te puede modelar la reflectancia, pero basado en diferentes características de las plantas, diferentes características de otra cosa, del ambiente, etcétera. Pero características de la que tenemos bien caracterizado, como sus propiedades biofísicas, sus propiedades ópticas, ¿no? Su interacción con la radiación. Entonces eso es muy importante. Para la fotosíntesis usamos este modelo que desarrolló Thornley en el 2002, que yo lo considero un modelo simple, pero que tiene las cosas suficientes para ser considerado como un buen modelo, pues, de la fotosíntesis del ecosistema, o un modelo moderno, por así decirlo, ¿no? También tiene como parámetros, pues, diferentes características de las plantas y algunas otras cosas ambientales, ¿no? Aquí puse en negrito algunas de las cosas que estuvimos tratando de medir en campo, en algunos de los sitios, y puse en cursivas información que sacamos de la literatura principalmente. Y entonces la idea era usar estos modelos, pero con una buena parametrización, pues con unos buenos datos que fueran como bastante realistas de lo que está ocurriendo en los ecosistemas, ¿no? Y entonces con estos modelos hicimos unos análisis de sensibilidad. Y para los que no estén familiarizados, pues este tipo de análisis como que nos indica qué variables como que son las más importantes para controlar, en este caso, pues ya sea a la fotosíntesis del ecosistema o a los índices de vegetación. No las pudiéramos imaginar así. Imagínense que para cada uno de estos diferentes parámetros del modelo tenemos como un rango posible de valores, ¿no? Que son los rangos que yo me encargué como de que fueran como muy realistas. Y como que hacer simulaciones con diferentes combinaciones de todos estos parámetros, ¿no? Y en base a eso, pues se sabe cuáles explican mucho más variabilidad ya sea de la fotosíntesis o de los índices de vegetación, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro qué controla la fotosíntesis del ecosistema, que es el análisis de sensibilidad de este modelo de Thornley. Y vemos que aquí se los muestro. Entre más grande sea un color, pues cada color representa como un parámetro, ¿no? Y entre más grande sea su altura, podríamos decir, contribuye más a la variabilidad de la fotosíntesis del ecosistema. Y vemos que aunque son muchos los parámetros, realmente dos son los más importantes: índice de área foliar o cantidad de hoja y la fotosíntesis de las hojas individuales, ¿no? Es decir, la fotosíntesis, aquí lo vemos más explícitamente, aumenta cuando hay más hojas, pero también no solo por eso, sino porque las hojas hagan más fotosíntesis por hoja, ¿no? Suena obvio, pero parece que para la comunidad no necesariamente es obvio, ¿no? Entonces, fíjense qué sensible es a la fisiología de las hojas, pues, ¿no? O sea, la fisiología de las hojas realmente es importante, de acuerdo a estos análisis, para la magnitud de la fotosíntesis del ecosistema. Y la fotosíntesis de la hoja, yo pienso que ningún satélite te la va a poder medir así tal cual, ¿no? Realmente lo que va a medir o lo que va a ser sensible es alguna otra característica que se correlaciona con la fotosíntesis de la hoja. Puede ser, por ejemplo, la clorofila, el nitrógeno, cualquiera de estas características, ¿no? Aquí pongo en negrita algunas características que sabemos que tienen una influencia fuerte en la reflectancia. Eh,
Entonces, por ejemplo, ya en esta parte les estoy mostrando como que qué es lo que controla los índices de vegetación. Aquí tengo los diferentes índices y lo mismo, ¿no? Entre más grande sea el pedazo de una barrita para un parámetro, pues es que es más importante. Y vemos algo muy parecido, que todos los índices parece que son explicados principalmente por dos características y principalmente de las plantas. Uno, la cantidad de hojas, que es este color café que está aquí. Y otro, pues por ejemplo, en el caso del NDVI, la clorofila, que eso ya más o menos lo sabíamos, pero no sabíamos bien en este caso estos dos. Y parece ser algo casi igual de importante que la cantidad de hojas, es el peso foliar específico, que mide más o menos qué tan gruesas o qué tan densas son las hojas. Entonces, ya visto como que cómo estos dos propiedades de las plantas influyen en estos índices de vegetación, pues lo vemos aquí en estas gráficas, ¿no? Índice área foliar en el eje de las X, el valor del índice de la vegetación en el Y en color, pues diferentes valores de estas propiedades de las hojas, ¿no? Por ejemplo, el NDVI, que era sensible a la clorofila, pues aquí se ve, ¿no? Pero realmente viendo los colores, como que dices, oye, parece que nomás es sensible cuando a los valores más bajos, porque luego si aumenta la clorofila ya no causa ningún cambio eh, en el índice de vegetación, ¿no? Entonces, realmente, esto nos parece indicar que el NDVI sí es sensible a la cantidad de las hojas, pero no a la fisiología de las hojas. Entonces, se está perdiendo como toda esa información fisiológica que sabemos que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí vemos el caso del EBI y el NIRB, que son prácticamente foliar, pero aumentan también entre más bajo es el peso foliar específico, es decir, hojas más delgadas o menos densas, que es para acá, hacen que aumente bastante el valor de estos índices. Entonces, estos dos índices pudiéramos decir que son sensibles a las dos cosas que son importantes para la fotosíntesis del ecosistema, es decir, la cantidad de hojas y la fisiología de las hojas. A ver, en resumen, la fotosíntesis del ecosistema parece que está principalmente controlada por dos cosas. Cantidad de hojas, bueno, cuánta fotosíntesis hacen las hojas individuales y cuánta cantidad de hojas hay, ¿no? Entonces, volviendo otra vez un poco a los resultados que encontramos, es que EBI y el índice NIRB tienen una correlación que podríamos decir que es generalizable. Y eso principalmente se debe a que estos índices capturan bien esas dos cosas. Son sensibles a la cantidad de las hojas y son sensibles y de manera similar a una característica que está relacionada con la fotosíntesis de las hojas, ¿no? Con la fisiología de las hojas. Y si se fijan, se parece mucho a esa forma. Y yo creo que eso también es prácticamente algo muy importante para que la relación sea generalizable. En el caso del, aquí me equivoqué. Este sería la gráfica para el NDVI. Disculpen que no le cambié aquí. Entonces el NDVI tiene una relación no generalizable con la fotosíntesis del ecosistema y eso se debe, al menos de acuerdo a estos análisis, a que realmente no es sensible o no capta la información de la fisiología de las hojas. Solo capta principalmente la información de la cantidad de hojas. Entonces ya creo que ya para terminar es como que mis ideas de cómo mejorar, o sea, sí vimos que estos índices pues eran sensibles al peso foliar específico o a lo que podemos considerar el grosor o densidad de las hojas. Pero el peso foliar específico, aunque está relacionado con la fotosíntesis de la hoja, pienso que esa correlación es relativamente débil. Pues para algunas cosas podríamos pensar que 0.32 no es débil, pero yo pienso que sí es un poco. Hay otras características de la hoja que pudieran estar más fuertemente relacionadas, incluso más directamente relacionadas, como pudiera ser la clorofila, el nitrógeno, etcétera. Entonces, de mis ideas de cómo diseñar o cómo buscar un mejor índice, va a ser un índice que tenga justo esta respuesta, que responda al índice de área foliar, pero alguna otra característica de la hoja, de preferencia,
que se correlacione más fuertemente con la fotosíntesis que el peso foliar específico, ¿no? Y que tenga como esta forma, esa correlación con las hojas, ¿no? Como mini spoiler, que de hecho no lo voy a presentar, pero creo que ya lo encontré, ese índice, y entonces creo que es de las cosas que voy a empezar a explorar en los próximos, ¿qué será? Meses. Y último, ya nomás, pues otras maneras de cómo estoy tratando como de mejorar. Es desarrollando nuevos métodos, pero que estén basados ahora sí como más fuertemente en las características funcionales de las plantas. Una de las cosas de las que ando muy emocionado es que estoy desarrollando métodos para mapear justo esas características funcionales de las hojas, y creo que ahorita ya tenemos algunos métodos de cómo, prácticamente de cómo tener estimaciones a alta resolución en cualquier parte del mundo de algunas de estas características. Esas se los debo yo creo que para otra presentación. Quisiera entrarle también a mejorar métodos que ya existen, métodos de percepción remota, pero ahora que tengan fuertes bases fisiológicas, parece que los métodos que existen como que no tienen tan fuertes esas bases fisiológicas. Pues, pero es cuestión de empezárselas a meter poquito a poquito y ver cómo podemos mejorarlos. Y la otra es mejorar también la parametrización de modelos. Los modelos serían modelos, pues no sé, modelos del sistema terrestre, modelos de ecosistema, etcétera. Todo eso son también, creo que tienen un papel importante en las estimaciones, pues ya a gran escala de todos estos procesos. Creo que con eso ya termino. Ojalá no haya estado muy larga. Y dejo aquí también como que agradecimiento a todos, ¿no? Los que me ayudaron, a los sitios, financiamiento, etcétera, ¿no? Esfuerzos aquí de datos. Y pues si tienen preguntas, yo encantado. A ver, don Alejandro Cueva, ahí tiene la mano levantada. Hola, César, muchas gracias por la presentación. Qué interesante, creo que sí va a haber muchas preguntas. Alejandro, adelante. Sí, discúlpame que no me pude contener. O sea, a mí me gusta mucho todo lo que encontraste, está bien padre, creo que hay mucho trabajo que se tiene que hacer por ahí. Pero una duda que me viene es, o sea, estas parametrizaciones de los modelos, o sea, de seguro, no, corrígeme si me equivoco, tú pusiste una tasa máxima de fotosíntesis, ¿no? O en los índices de vegetación. O un parámetro similar estático que tú dices, esos están divididos por ecorregiones, ¿no? Digo, similar como se calcula GPP con MODIS para eso. Entonces, ese parámetro estático es el que a mí me genera mucha intriga, porque, por ejemplo, o sea, me agrada mucho esta parte de la plática en la que tú dices, bueno, o sea, es un índice de vegetación que está correlacionado, ¿sabes? Pero si tú, o sea, lo que yo tengo con los índices de vegetación es de que, o sea, tienen como que una cosa de que subes y que luego bajas, ¿no? Llegas al pico de la estación de crecimiento y luego bajas. Pero, por ejemplo, si cruzas tú una línea horizontal entre, o sea, en esa trayectoria de subir y bajar, vamos a decir, un valor de ese índice en primavera, cuando está subiendo y está empezando la temporada de crecimiento, pues tienes otra capacidad fotosintética, ¿no? Tienes una hoja nuevecita, digamos, es igual que nosotros, cuando éramos adolescentes teníamos toda la energía para poder hacer estas cosas, ¿no? Todavía. Pero en el lado contrario del año, cuando ya empezaste el otoño, que está decayendo la temporada de crecimiento, o sea, vas a cruzar también por el mismo valor que en primavera, pero ese valor, o sea, ya no tienes la misma capacidad fotosintética en otoño, aunque cuantitativamente tenga el mismo, o sea, me agrada mucho que digas este mismo verdor, ¿no? O esta misma intensidad, o sea, sí, o sea, yo también tengo, o sea, está verde, bueno, está verde, o es el valor del índice. Pero no sé, o sea, ¿tú qué piensas de
o sea, mi pensamiento es, bueno, o sea, tal vez tenga que ver con la edad de la hoja, ¿no? Que puede ser bien, más evidente en sistemas caducifolios, donde tú sabes que te cae la hoja y, o sea, se cae la hoja en otoño y al siguiente año vuelve a salir, ¿no? No sé si tú tengas algún pensamiento sobre eso, o sea, sobre Ujú, las edades de las hojas y lo estático que pueden ser estos parámetros en los modelos. ujú. Mira, primero, eh, bueno, en primer lugar, yo no los puse como para predecir la fotosíntesis del año, es como fotosíntesis instantánea, por eso usaba la tasa del mediodía, ¿no? Y ya en todos estos modelos yo pienso que no la hice estática, la permito variar para saber cómo responde el índice de vegetación, o sea, qué pasa, por ejemplo, si cambia un poco el grosor de la hoja, qué pasa si cambia un poco el contenido de clorofila, pues, ¿no? Entonces no es estático, al contrario, es dinámico. Y el que sean sensibles a estas características, en contraste con el método de MODIS, por ejemplo, de GPP, que así tal cual dices tú, es en todos los bosques van a tener este mismo valor de lo que sea, de cualquier característica, ¿no? En este caso no, porque como son sensibles a ella, pues el cambio que haya, por ejemplo, de una semana a otra, de una estación a otra, de un mes a otro, puede ser ya sea porque subió la cantidad de hojas o porque cambió algo de aquí de las características de las hojas. Y eso es lo que queremos. Por ejemplo, a lo mejor empezando la época de crecimiento, a lo mejor hay poca hoja, pero a lo mejor hay mucha clorofila, ¿no? Y el índice la va a captar esa característica de la clorofila o del peso foliar específico. Y también cuando ya sea el pico de la temporada, pues va a captar también ese aumento en la cantidad de hojas, pero va a captar también ese cambio en las características de las hojas. Entonces, creo que lo que queremos o sea, me gusta que los índices parece que son dinámicos, pues, ¿no? Em, a ver, ya para terminar, creo que la tarea es encontrar a lo mejor cómo hacerle, o cómo, bueno, una, encontrar cuál es la característica mejor, pues, ¿no? Para predecir a lo mejor en esas épocas de otoño, por ejemplo. Pero la otra es que a lo mejor en otoño ya entran otras cosas, como el estrés, que probablemente no lo ves con clorofila ni lo ves con peso folio específico, pero a lo mejor lo ves con contenido de agua, con carotenoides, con alguna otra cosa. Creo que esa es mi respuesta. Muchas gracias. Sí, no sé, o sea, estaba pensando, o sea, en vez de tal vez tener un índice que tengas el greening, tal vez usar el browning, ¿no? También en conjunto. Pero Ujú. bueno, dejo las demás preguntas que ya tienes ahí en el chat. Muchas gracias, César. Vale, Alejandro, gracias también a ti. Alex, A ver, Maru tiene una pregunta continuamos también. y te leo la pregunta que nos manda Maru. Dice, excelente César, qué presentación tan bonita y didáctica. ¿Sabemos cuál es el mecanismo por el cual un menor peso específico se traduce en un mayor índice? Tengo mis hipótesis, ¿eh? Índice de área foliar, supongo, o índice de Índice de vegetación. vegetación. De vegetación. Ujú. Literal es esto que está aquí en esta diapositiva, ¿no? Tú bajas el peso foliar específico de la hoja y sube el valor de los índices. Lo que he descubierto es que estos índices como que le dan mucho peso al infrarrojo cercano. Y el infrarrojo cercano, como les mencioné al principio, como que normalmente se asumía que se refleja mucho las plantas. Entre más plantas tienes, más reflejan. Pero lo interesante aquí es que parece que entre más gruesas o más densas son las hojas, realmente hay un poco de absorción en el infrarrojo cercano. Entonces, aunque normalmente no se habla de ello, yo pienso que existe esa absorción y principalmente es por parte de la celulosa y de la lignina. Es decir, cuando tú tienes una hoja más gruesa o más densa, tiene más celulosa y tiene más lignina y eso causa que se absorba un poco del infrarrojo cercano. Y esa radiación le está rebotando entre las hojas, se va absorbiendo más y más y más y más y más, lo que te da por consecuencia esto, que tienes por ejemplo, un bosque caucifolio, que sería algo así como este amarillo o este verde, donde casi no se absorbe porque las hojas son delgadas y poco densas. Entonces casi todo se refleja. Pero tienes algo como estas líneas moradas, que pudieran ser un bosque de coníferas, que tienen hojas muy gruesas y donde al rebotar la radiación entre esas hojas, pues se va absorbiendo y se va absorbiendo, lo cual hace que se reduzcan.
Como que la gente ya había notado eso, ¿eh? Que los bosques de coníferas, por ejemplo, son como más oscuros, decían, en el infrarrojo. Eso se notó como desde los 80s, 90s. Pero es mi explicación, más o menos. Gracias, súper interesante tu explicación. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que quiera levantar la mano? Dice Carlos Domínguez, buena tarde, excelente presentación. La resolución de MODIS no es problema. Bueno, más bien, la resolución de MODIS no es problema. Es decir, si el footprint es menor a la resolución de satélite, ¿se podría estar perdiendo información? Gracias de antemano. Pues está interesante, yo creo que un poco sí. O sea, lo ideal es usarlo si usas el píxel de MODIS, pues que normalmente son 250, 500 metros, pues lo mejor es usarlo en un lugar donde sepas que es medio homogéneo en esa área, ¿no? De 500, 250 metros. Pero existen casos que no. Por ejemplo, sé que en el Mogor, en el sitio del Mogor allá en Ensenada, no le vas a llegar al píxel de MODIS, ¿no? Porque creo que es muy heterogéneo, el área es relativamente chica, etcétera, ¿no? Y así hay varios sitios de aquí que me pasó eso mismo. Te pudiera decir que estos tres de aquí arriba, el pastizal, el matorral y el desierto, tienen un área relativamente chiquita que es así homogénea, ¿no? Y lo que hice fue con Landsat como que buscar el píxel similar, el píxel más similar que se pareciera, y ese usé. Creo que no es lo adecuado, pero creo que encontré un píxel que prácticamente se comporta exactamente igual y sí tiene el área. Ya en la práctica no es lo que recomiendo, ¿no? A lo mejor estaría interesante ver qué onda con Landsat, que tiene un píxel de 30 metros, que en mis experimentos se comporta bastante bien. Y cualquier otro, Sentinel, etcétera, ¿no? Oye, César, ¿y estos sitios no me imagino que están bien instrumentados con cámaras o estas bandas, ¿cómo se llaman? ¿Podrías calcular también los índices de vegetación ahí mismo en el sitio sin utilizar la información satelital? Sí, de hecho, creo que no todos, pero algunos, o la mayoría, tenían unos sensores, pero medio caseros, ¿eh? Sí tenían así como que un sensor del rojo y del infrarrojo y volteas para abajo y volteas para arriba. Y, y sí tenían, los empecé a usar un tiempo, pero no sé por qué no le seguí. Yo creo que porque nomás ven un pedacitito muy, muy chiquito del área, pues que es nomás justo abajo de la torre, que no necesariamente es lo más representativo, ¿no? Mm. Pero sí jugué un rato con ellos, está bastante interesante. Muy bien. Adelante, Susana. Estoy tratando de que... Ahí está. Hola, César. Está súper chida la ¿Qué tal? presentación. Yo trabajo también. A mí me queda la duda, los modelos que usaste para contrastar lo que encontraste de... bueno, más bien es... A ver, es que llegué un poco tarde. Pero quiero entender los modelos que usaste. Ahora ya no me recuerdo cuáles son los que pusiste. No están Aquí lo basados voy en a la, poner. digamos, en la eficiencia, en el uso de la luz, ¿verdad? No. Sino que usan los índices de vegetación. Estoy Usan entendiendo. los índices de vegetación. Sí, por ejemplo, este predice literal la reflectancia, basado Ah, en, ok. en como que en características ópticas de todas estas características, ¿no? Em, y el de la fotosíntesis es un modelo bien clásico, fisiológico, no de la eficiencia de uso de la luz como normalmente se usan en percepción remota. Yo de hecho Ajá. desconfío un poco de ellos. De hecho estaría bien en algún momento también criticarlos un poco. Vale, o sea, pues te estaba tratando Ujú, de entender, entonces, ok, entonces este modelo, sí son, estos dos modelos son de, o sea, lo que predicen es GPP, ¿no? Basados en ujú. estas características, en estos parámetros que estás diciendo, ok. Pues sí, más que todo era esa pregunta, bueno, y ya que empezaste a platicar, o sea, de dar tu opinión, esa era mi segunda parte de la pregunta, ¿qué pensabas? Haz de cuenta que si quisiéramos entonces predecir GPP, ¿cuál crees que sería la mejor vía? Es decir, esta vía que es más basadas como en el índice de área foliar y
en los índices de vegetación, entonces, o si estos que les llamamos basados en la eficiencia de la luz, ¿cuáles si nos podrías dar tu opinión de las ventajas, desventajas, así, o si necesitamos Ajá. investigar más para dar una opinión? De hecho, creo que hay comparaciones donde algunos índices se comparan casi igual al de MODIS, por ejemplo, ¿no? Que es de la eficiencia de uso de la luz. Entonces yo pienso Ajá. que en ciertas condiciones pueden ser iguales. Lo único que se me hace es cualquiera de las dos, tanto los índices de vegetación como los de eficiencia de uso de la luz se pueden mejorar. Y si tú ves en la ecuación del índice, de la eficiencia de uso de la luz, no hay Ujú. tanta fisiología y hay luz absorbida. No. Em, la fisiología creo que viene en la eficiencia máxima, que yo pienso que es principalmente la tasa de fotosíntesis máxima, pero vista de otra manera. Em, y la sensibilidad a los diferentes factores ambientales, que yo creo que también pudiéramos hacer algo para capturar esa sensibilidad, pero no sé bien qué tanto se ha hecho en eso, ¿eh? Pero creo que es algo que deberíamos de ponerle atención. Ok. Y ya la última. Entonces, regresando, cuando decías tú fisiología de la hoja, entonces entiendo que concluiste que, o sea, que el grosor, el peso específico, pues más que todo es también una cosa como de estructura, ¿no? Porque, Ujú. o sea, mi pregunta era qué encontraste sobre el mesófilo. Creo que lo mencionaste, pero no había información. O sea, como que las características fisiológicas ya, no Sí. solo como la estructura, o sea, la parte física, digamos, de la forma de la hoja, podríamos decir, pero también como del mesófilo, la estructura del mesófilo, creo que lo pusiste, que lo investigaste, no. Más o menos, sí, sí, sí. Lo tomé en cuenta porque esa era mi hipótesis inicial. Yo pensaba que al Ajá, menos eso era lo que... algunos de estos iban a funcionar bien porque capturaban la estructura del mesófilo. Haz de cuenta que Ok, cuando tú ves la reflectancia a nivel de hoja, la estructura del mesófilo, al menos en este tipo de cosas, es como que más o menos cuántas capas de mesófilo hay o cuántas capas ajá, de que tan células hay. gordito, ¿no? Ajá, ajá. Y cuántas capas, pues, ¿no? O sea, Entonces, eso, perdón que te interrumpa, pero entonces sí, eso quiere decir, eso está súper correlacionado con el peso filiar específico, ¿no? ¿O no? un O poco. sea, ¿las dos Creo cosas te que, dicen lo mismo o no? Creo que un poco, pero pudieran tener, si lo ves separado en vez de correlacionado, pudieran tener una señal óptica diferente. Por Ok, ejemplo, la estructura del mesófilo, cuando estudias la reflectancia a nivel de hoja, tiene un papel bien grande. Y el peso foliar específico no tanto, pero tú cuando ya te vas a nivel vegetación, el de la estructura del mesófilo, checa lo que pasó aquí, queda en nada. No sé como que no por qué importa. es un misterio que todavía no sé, que no sé por qué se diluye tanto, que si a la hoja era tan importante, ¿por qué a nivel ya de vegetación desaparece? Y al revés, el peso foliar específico aumenta, ¿no? Aumenta su importancia. Yo pienso que es por todo ese rebote de Ajá, que por lo que decías. se va absorbiendo entre más hojas haya, ¿no? Parte de ese infrarrojo o algo así. Ok, chido, Algo la así verdad lo es que veo. sí está chido porque al final de cuentas ese es un ejemplo de los parámetros que importan en una escala y luego tal vez no en otra, ¿no? Sí, sí. Literalmente es Ujú. Está bien raro. la prueba de esto. Bueno, está chido. Gracias, César. Gracias, Ana. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Claudia. Yo soy Claudia. Sí, está muy padre tu trabajo en términos de ver ya ahora sí como pruebas, ¿no? O evidencias de lo que es relevante, de lo que se inicialmente a la hora de proponer a los autores originales estos índices, ¿no? En lo que estaba en teoría y que se medía en laboratorio, se está viendo aquí un poco reflejado ya en términos de percepción remota, ¿no? Pues Ujú. yo creo que es una contribución importante en ese sentido, porque como decías, algunas de las cosas ya eran como obvias, ¿no? Pero digamos que el presentarlo basado en datos es muy relevante, ¿no? Para reforzar pues esa teoría y sobre todo la utilidad de la percepción remota, ¿no? Para estas cuestiones. Entonces yo nomás lo que quería comentar es, pues ahí estaremos un poco al pendiente de la contribución que haga sobre los índices, algún nuevo índice, ¿no?
Y nada más sí comentar, un poco redondear en lo que comentaba, sí efectivamente tiene que ver con la escala, este asunto que estaban platicando ahorita del mesófilo a nivel de hoja y luego cómo cambia a nivel del dosel, ¿sí? Porque eso ya te introduce otros elementos, como bien lo dices, entre otras cosas, pues la estructura geométrica del dosel, pues eso ya te va a añadir otras variables que al nivel de hoja no las vas a tener, ¿no? O sea, lo que están comentando. Y del mesófilo, pues también está la respuesta en el infrarrojo medio, ¿no? Que es bien importante. La cantidad de agua es súper relevante ahí en el infrarrojo medio. Yo no sé si lo evaluaste en esta ocasión o piensas evaluarlo después. El infrarrojo medio, en este caso no el infrarrojo cercano. Muchas gracias, Claudia. Muy suave tu comentario. Muchas gracias. Del infrarrojo medio, sabes que en este momento, cuando hice esta investigación, todavía no lo pelaba mucho, pero ahora casi todo lo que estoy haciendo lo meto de alguna manera, porque me he dado cuenta para algunas cosas, como que necesitas realmente saber bien cosas de esto, el índice de área foliar. Y me he dado cuenta que ahí en el infrarrojo medio o algún índice que hagas donde el infrarrojo medio tenga mucho peso, la señal del índice de área foliar va a ser súper dominante, ¿no? Más que aquí más que en el NDVI. De hecho, es casi todo. Y eso es algo que se me ha hecho bien importante para algunas cosas. Si quiere, ahí luego lo seguimos platicando, pero creo que es un área que está como subutilizada, pero que poco a poco nos damos A cuenta mí me interesaría que está muy mucho. suave. Gracias. Claro que sí. Y aprovechando, porque creo que me acuerdo que en una reunión pasada usted había dicho que estaba muy interesada en cosas de características funcionales también. Sí, Eh, también, pero no yo quise tengo mencionar datos, ahorita. ajá, yo tengo datos de muchos sitios, pero no necesariamente de México. Tengo datos de Estados Unidos, de Centroamérica, etcétera. Uno que otro de aquí de México, ¿no? Pero me gustaría encontrar más datos de características funcionales en sitios de México para usarlo para todo esto, para desarrollar índices, para desarrollar estos modelos, para estimar características funcionales. Y simplemente le dejo el comentario o se los dejo a los que anden por ahí, pues, que si tienen datos y quisieran colaborar de alguna manera, pues yo Sí, encantado porque muchas sí. gracias. Ujú. Adelante. Va. Gracias. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta? César, yo nomás quisiera, no sé si ya vayamos a cerrar o vaya a ver otras preguntas, pero y no sé cuántos estudiantes nos estén escuchando o los investigadores. ¿Cuáles crees que son las implicaciones que tienen este tipo de estudios donde estás viendo estas relaciones con GPP y muchas de las estimaciones o los estudios que se han hecho en los últimos años se han hecho principalmente con NDVI? ¿Cuáles son las complicaciones? Ay, ¿me las repites otra Implicaciones, vez? las implicaciones que hay en presupuestos de carbono, por ejemplo. Bueno, yo no lo había pensado, pero creo que a lo mejor lo primero que se me ocurre es la incertidumbre. O sea, creo que muchas de las cosas que se hayan hecho con NDVI, en teoría deben de tener bastante incertidumbre. Si es de flujos, incluso si es de índice de área foliar, creo que también pudieran tener bastante incertidumbre. Sé que es una de las bases, por ejemplo, para el índice de área foliar de MODIS. Como que cuando no se ajusta el modelo que le pone, véngase, nomás uso NDVI, que ocurre mucho. Y entonces, no quiero decir que están mal, simplemente que de acuerdo a los datos que presenté aquí, todo lo que esté mucho con el NDVI, creo que deberíamos de considerarlo como que tiene una incertidumbre relativamente alta. No necesariamente mal, solo incertidumbre un poco más alta. Que justo es creo que una de las cosas que se quiere reducir ya desde hace mucho, ¿no? Vas a una plática de modeladores y hablan siempre de cómo es el gran reto, pues cómo reducir esa incertidumbre. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas,
vamos a dar por concluida este seminario. A los que nos están escuchando y les gustaría participar en los seminarios mensuales que estamos organizando en Mexflux, por favor escríbanos al correo de mexflux@gmail.com y con gusto podemos incluirlos y que participen. Nos va a encantar escuchar los tipos de investigaciones que están realizando en sus grupos y si tienen algún estudiante para los investigadores ya consolidados, pues también se los agradeceríamos que nos hagan llegar posibles estudiantes que quieran participar y que les podamos dar retroalimentación o que se pueda armar la discusión aquí con el grupo. Sin más, pues le damos las gracias. Voy a parar la grabación.